gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano, pues el Dios Todopoderoso siga alumbrando y ayudándonos de nada. El Dios Todopoderoso le siga poniendo ese sentir de compartir lo que Dios le está dando. Pues ustedes saben, hermano, que es un privilegio, porque a veces se ven a los hermanos eligiendo a un hermano para que haga esto o haga aquello, pero no es así, hermano. El Espíritu de Dios es quien decide. Recuerdan que cuando Judas terminó su proceso, había que llenar ese hueco y no apareció ese que ocupó ese lugar así por así. Hubo que orar y el Espíritu Santo fue quien dio testimonio, que entregó, que se tomaron, y el Espíritu Santo decidió quién iba a ocupar ese lugar. Pero hermano, entonces entre nosotros, no hacen por pensamiento ni por sentir nuestro, sino es que Dios quien decide entre nosotros como las cosas serán. Así, hermano, que reciba de mi parte un abrazo del Dios Todopoderoso en esta tarde. Pues permita que nuestra mente esté aquí, hermano. Nosotros, todos los problemas, cualquier situación que esté pasando el hermano, de los que estamos hoy reunidos, pues olvidémonos de cualquier cosa que esté pasando y vámonos a centralizar en algo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y es que le hablaba a los hermanos esta mañana y le decía acerca de una visión que tuve, en una costumbre. Yo le decía a los hermanos que antes nosotros buscábamos versículos y aconsejábamos los temas. Dios nos ha permitido, ahora, el caso mío, y es que cuando voy a traer algo para ustedes, le digo al Señor que saquen y no lo ve, porque cuando Él trae, es el que sabe lo que el pueblo necesita. Y en esta semana, meditando lo que Dios iba a traer, tuve como una visión y acerca, y se lo contaba a los hermanos, cosas que no sé porque no había visto cosas así. Yo sé que el algodón es algo que se da parado en una mata, pero tuve una visión viendo como una finca llena de algodón, pero blanco, ya el algodón procesado, y entonces había un grupo, una balsa de gente que iban como a trabajar para esa finca, pero eso era tan blanco ese algodón que cuando yo iba a entrar a la finca, tuve un temor porque lo sentí como tan limpio y temí entrar, pero alguien como que me dijo, entra, no importa, que usted está limpio. Entonces, de esto que estuve viendo, aparte de eso, vi también como muchas aves, muchos patos blancos, había algo que yo no sé cómo, por qué soñé eso. En fin, que le estoy contando esto, hermano, porque de eso salió este tema que quiero compartir con ustedes. Y le puse como tema, conociendo el reino de Dios en medio de su pueblo. Conociendo el reino de Dios en medio de su pueblo. Esa escritura yo quiero que hermana Nuri me la lea. Está en el Salmo 50. Hay unas cuantas escrituras ahí, pero vamos a iniciar con el Salmo 50. Salmo 50 desde el 1 al 6. Salmo 50, voy a buscar el hermano todo para que meditemos, hermano, en todo. Amén. Amén, sí, puede leer. Amén. La palabra tener. El Dios de Dios, Jehová, ha hablado, convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta el sol del día. Perfección, hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y
tempestad poderosa de Lévelo. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, lo que hicieron con mí de pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es Él. Amén. Vamos a orar al Señor para que el Dios Todopoderoso pues despliegue todas las cosas que puedan empañar nuestra nube y así nuestros sentidos puedan estar abiertos para lo que Él ha de tratar con nosotros. Señor Jesucristo, Dios de Israel, en estos momentos nos inclinamos a ti, dándote la gracia por tu amor hacia nosotros, esperando que tus escrituras que han sido leídas es quien tiene el control de lo invisible y es quien permite que pasemos a ese lugar donde usted siempre ha estado y quedamos comunicados con el sentido de tu palabra, por lo que ellas fueron escritas. Gracias por tu amor y tu misericordia hacia todos nosotros. Mira también la oración que pidió nuestra hermana Luz, de aquella niña, para que tu misericordia sea con ella, que sabe el propósito para que ella lo pidió, que conoce los corazones. Tu misericordia y tu amor sean con ella entonces. Así es que gracias, Señor, por todo en este día, esperando que tu palabra sean sido leídas, sean dirigidas a toda mente, y usted que su palabra no se haga vacía y hacen su trabajo, ellas sean las que hagan su trabajo y regresen al lugar de donde ya estaban y han salido, para que hagan su trabajo como lo hicieron hace tu amor, tanto con nosotros como lo que han de oír este video. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos dándole la gracia a Dios, meditando en este tema, conociendo el reino de Dios en medio de su pueblo. Quiero, hermanos, que pensemos en algo, y es que como seres humanos nadie puede cruzar los límites que Dios tiene establecido entre su lugar de existencia y el lugar del hombre. Cuando hablamos del reino de los cielos, no estamos hablando del lugar del hombre. El hombre, Dios lo hizo y le hizo su lugar. Dios no hizo la tierra para él, porque él era antes de la tierra. Dios no hizo los cielos para él, porque antes de los cielos Dios era. Dios no hizo los árboles, ni la luna, ni el sol, ni nada de lo que ha creado lo hizo Dios para él. Dios todo lo hizo para esa obra maestra, que es el hombre, el cual era traído a existencia, cuyo ser tiene el poder de parte de Dios para concebir e engendrar ideas. El único ser capaz que es donde tiene la materia, donde Dios se materializa. Porque, por ejemplo, el hermano Aníbal puede tener en su mente la idea de hacer un pilón. Y mientras está en la mente de la mente del hermano Aníbal, el pilón todavía no está vuelto materia. Pero ahora el hermano decide traerlo a existencia y darle cuerpo a ese pilón. De la mente se traslada entonces, sea que lo pinte en papel, o sea que lo diseñe en un palo, y usted entonces empieza a ver lo que estuvo en la mente del hermano Aníbal. Todo ha estado en la mente maestra que es Dios. Entonces, amén. Venga, hermano. Amén. Entonces, hermano, cuando hablamos del reino de Dios en medio de su pueblo, hay un propósito de Dios que inició con su pueblo
al traerlo Dios a existencia, observen que Dios le permitió a Israel durar 430 años cautivo en Egipto. Pero yo quiero decirle algo, hermano. No sé si ustedes han meditado en eso. Cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto, porque han oído decir en la palabra de lo que hay escrito, en algún momento han oído ustedes decir que estuvo cautivo, que los cielos estuvieron cautivos. Estuvieron los árboles cautivos en Egipto. Hermano, en esta tarde vamos a separar, porque Dios quiere darnos a entender algo, y es que Dios quiere que no veamos el reino de Dios, su morada, lejos de nosotros. Para nosotros verlo dentro de nosotros, lo vamos a ver por vía de su educación, que ha sido su enseñanza, su doctrina, que ha evangelizado a todos estos hombres, que la mente humana ha tenido que ver una historia y ha tenido que verla fuera de él, por ser difícil este lenguaje, porque se sale de lo natural, y al salirse de lo natural, ningún ser humano le puede echar mano. Solamente a la palabra hablar de cielo, a la palabra hablar de tierra, a la palabra hablar de árboles, a la palabra hablar de animal, y a la palabra hablar de la creación completa, tiene que ver todo afuera. Así también se trata del reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, todo tiene que verse fuera de la tierra, literalmente, y toda esperanza de todo ser humano se ve lejos, porque al tener que ver a Dios en el espacio, eso lo traslada inmediatamente, su imaginación lo traslada a millones de kilómetros de distancia. Cosa, hermano, que el hijo era Israel. Muy bien. No creas que yo estoy tan lejos de ti. No estoy de aquel lado de la mar. Estoy en tu boca y en tu corazón para creer. En esto, cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que separar el reino que Dios creó para el hombre. El pueblo de Dios cautivo en Egipto no tenía ley. Hay un testimonio que estuvo en la mente del hombre, pero que antes de estar en la mente del hombre, Dios lo tenía reservado para darle cuerpo, darle nombre a todo lo que Dios para empezar con su pueblo. Seguimos aquí el Salmo 50, pero yo quiero que leamos el capítulo 1 del Génesis. Capítulo 1 del Génesis, ese primer versículo, para que lo meditemos, hermano. Esto se ve sencillo, se ve como algo sencillo, porque este versículo es muy conocido por la humanidad, ya que es lo primero con lo que inicia Moisés, donde dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio traslada en la imaginación al hombre a llevarlo a una historia donde se ve a Dios fuera de un cuerpo, porque no dice que Moisés está allí. Ese versículo señala y dice que quien está creando ahí los cielos y la tierra es Dios. No se ve el lugar donde Dios está creando. En el Génesis todavía no ha nacido Moisés, que era de quien decía de ese testimonio, quien se ha tenido que trasladar y que traslada ahora al pueblo
que está cautivo en Egipto, porque a quien le dicen que en el lugar de donde Dios está haciendo cielo, en el lugar de donde Dios está haciendo la tierra, es en medio de su pueblo, pero en un proceso reconocido porque no creó Dios los cielos y la tierra en el pueblo de Dios en Egipto, mientras estaban presos cautivos. El pueblo de Dios recibe la ley de Dios después que Dios lo libera de Egipto. Pero ahora, aquí todavía, en el Génesis, en este capítulo 1, todavía no ha llegado el pueblo o aquella familia que es la que desciende a Egipto. Pero vean bien, hermano. En el Génesis no se ve nada creado. Sin embargo, ya Egipto existe. Porque quien está dando testimonio de todo lo creado en el Génesis, que aunque se dice según la historia, el libro más viejo que hay es el de Job. Tenemos la Biblia en un orden donde tenemos el Génesis, que es el primer libro de la obra de Dios o del programa de Dios. Uno de los primeros libros de Moisés. Moisés todavía no existe aquí. En el Génesis no se ve el nombre de Moisés por ningún lado. Sin embargo, quien está escribiendo allí es Moisés. Pero hemos dicho, hermano, que Moisés, aunque ha sido y es creído por la humanidad y por la historia como un ser humano, Moisés no es un ser humano. Moisés es un hombre que se le da a la ley, a ese testimonio de parte de Dios, que es el que trae a existencia la ley de Dios, los mandamientos de Dios en medio de un pueblo. Pero primero, Dios inicia por los cielos. Necesité el versículo 1 del Génesis para tumbarle la mente humana de nosotros la imaginación de ver el espacio, hermano. Hoy vamos, el domingo la batería no es 15, que le guste el cargador. Nosotros miramos que ahí, en medio de ese pueblo, donde Moisés está tratando, está trabajando, y le decía, hermano, de quitarle de nuestra mente cualquier imaginación acerca de los cielos y de la tierra, porque en el salmo que leímos, el salmo 50, vos, hermanos, que yo quiero que ustedes lean todos los salmos de David con detenimiento, detenidamente, al paso, para que ustedes vean quién era David y a dónde entró David, porque David en el Salmo 50 es el que dice, y es el que viene hablando del resplandor, de la grandeza de Dios en medio de ellos. David no está hablando de la imaginación de ver a un Dios lejos de ellos, porque él dice, vendrá nuestro Dios y no callará, y vendrá nuestro Dios y no callará, por dónde viene y de dónde viene. Y dice en Isaías 63 que el cielo es el trono de Dios. Isaías 63 dice la Escritura que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estado de Dios. Si el trono de Dios está en el cielo y entendemos y sabemos nosotros por su misericordia que no es el espacio, hoy estamos que esos cielos que Dios a través de Moisés creó y que se mantuvo hasta el tiempo de los apóstoles, porque Jesucristo su manifestación para redimir lo que se había perdido viene de ese lugar, desde los cielos, de ese cielo que estuvo y está en medio de un pueblo
donde cada vez que los cielos quieren hablar su justicia, proclamar su gloria, nadie ve a los cielos, porque para usted ver los cielos declarando la obra de Dios, usted tiene que conocer los cielos. Usted ve, hermano, por qué es que Dios quiere que usted hoy y yo tengamos conciencia de qué es la tierra, qué son los cielos, qué son los ríos, que hoy vamos a tratar, que el tiempo nos da, de todas esas escrituras que lo señala la palabra fuera del ser humano, porque una cosa es la estructura del ser humano y otra cosa es la estructura de los cielos. Recordando, hermano, que cuando se habla de los cielos, no estamos hablando de cuerpos físicos, estamos hablando de facultades, un nombre. Los cielos son una facultad donde las representa un grupo, como decir los médicos. La medicina la representa un grupo, la arquitectura la representa un grupo, la biología la representa un grupo, y tenemos la tierra llena de ciencias, de facultades con diferentes nombres. Los veterinarios la representan un grupo, son ciencias, pero el hombre no ha podido pensar a la parte de Dios, aún en la parte natural, de que era chiquita la naturaleza. Hay cosas en la naturaleza grande que todavía no han sido descubiertas, ni siquiera por la ciencia humana. ¿Ustedes sabían eso, hermano? Que la ciencia humana acerca de las cosas naturales ha descubierto algunas cositas, porque todavía ahí se esconden grandes secretos y grandes misterios, donde todavía no todo el mundo ha podido entrar. Algunos hombres seleccionados que aunque se ven fuera de las escrituras, pero todos esos grandes filósofos, aunque no le dieron la gloria a Dios, todo existe, hermano, porque usted y yo hoy nos montamos en un avión porque Dios operó aquí. ¿Ustedes sabían eso? Que usted y yo nos montamos en un avión porque Dios operó ahí. Nos montamos en un barco porque Dios operó ahí. Pero el ser humano es tan mal agradecido y es tan ingrato que aún no descubriendo nada, no permite darle la honra y la gloria a ese ser poderoso que llama nosotros. Entonces nosotros hemos ido aprendiendo de las escrituras un lenguaje que es el que Dios está manifestando en medio de un pueblo para que le conozcamos, para que nos comuniquemos directo con él. Los profetas fueron los hombres y son los hombres para comunicarse directo con los reyes, porque ustedes sabían, hermanos, que en Dios todo tiene que ser en orden. En Dios todo tiene una regla. Dios tiene su reino organizado. La tierra también está organizada. Dios, su pueblo Israel, tuvo sus reyes, donde fueron dirigidos, dirigiendo al pueblo, reyes que fueron ungidos por Dios para dirigir al pueblo. Pero no todo el mundo vio a Dios a través de sus reyes. No todo el mundo vio a los profetas hablándole a los reyes y los reyes al pueblo. Porque la justicia de Dios, para ver la justicia de Dios materializada, hay que verla en un hermano obrando. ¿Cómo yo veo el amor que es Dios materializado? Cuando yo amo a mi hermano. ¿Cómo yo veo la justicia de Dios materializada? Cuando yo oro en mi vida. ¿Cómo yo veo la misericordia de Dios obrando materializada? Cuando yo tengo misericordia del hermano. Hoy se ha estado hablando de la boca para afuera, pero la obra de Dios está en lo legítimo de la humanidad. Pero entre nosotros Dios no quiere que sea. Entre nosotros Dios quiere que la obra de Dios sea una realidad hecha perfecta, hecha manifestada entre nosotros. Por eso, este salmo, David, en medio del pueblo, él buscó, porque si Dios tenía que juzgar a su pueblo, no es el pueblo que se juzga. Vamos a leer la escritura, hermano, para que entremos en contacto con él. Vamos al Salmo 50 para que ustedes vean. Algo precioso que me gocé al leer estas escrituras, en esta visión que Dios me dio, y otras escrituras que me permitió el Espíritu caminar con ellas, donde dice que el Dios de Dioses, Jehová, ha convocado
la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sesión, perfección, de hermosura, Dios ha resplandecido. Ustedes, hermano, si Dios ha resplandecido a través de la enseñanza en medio del pueblo, esto no lo ve cualquiera, porque para usted ver esto no lo va a ver con los ojos, lo va a ver por vía del entendimiento, por vía del sonido que va emitiendo el verbo de Dios, manifestándose a través del tubo, que es el ser humano que él utiliza. En estos tiempos nos ha estado asistiendo la palabra a cada uno de nosotros. Observen, hermanos, el Espíritu de Dios es varón. No tiene que ver con la parte femenina de las hermanas. Que las hermanas simplemente su cuerpo es la diferencia en cuanto a nosotros. El Espíritu de Dios es varón. Y cuando el Espíritu de Dios está en una hermana, está hablando el varón de Cristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el mensaje de Dios, para que ahora usted, su mente, su espíritu, hecho uno con el espíritu de la palabra, usted en su imaginación no quede viendo ninguna idea, ningún cuerpo, sino que usted quede directamente comunicado con el verbo. Porque en el verbo viene lo enviado, en el verbo viene el mensaje. Ahora, Dios tenía que hacer un juicio en medio de su pueblo, y de tiempo en tiempo Dios, que es el buen, él desciende, pero Dios no desciende, no es a través de los cielos y la tierra, porque Dios a través de sus testimonios tiene que haber testigos. Dios no se contradice, por eso se dice que ante uno o dos testigos se hacen las cosas. Dios decide, y Dios a través de esos dos testigos, que es la tierra y el cielo o los cielos, Dios entonces se hace presente. No estoy hablando, hermano, de cuerpo físico. La tierra, que lo vamos a ir viendo por las escrituras, no estoy hablando de la tierra literaria, estoy hablando de un pueblo, de un grupo de personas como lo somos nosotros, pero no le está llamando Dios tierra al cuerpo físico suyo ni al cuerpo mío, le está llamando Dios tierra a un testigo. En ese testimonio pueden haber millones de gente, por eso ese testimonio es todo. Se ve que la tierra no está con ese, para que no haya mucha tierra, aunque hay mucha. Por ejemplo, tenemos tierra negra, tierra roja, pero la tierra es la misma. Eso es algo firme. Por eso Dios de este lugar saca el hombre. Observen que Dios hace primero la tierra, crea primero la tierra antes que el hombre. Porque dice la Biblia que Dios creó al hombre del polvo. Si Dios crea al hombre del polvo de la tierra, ¿quién es el primero de la tierra y el hombre? En la tierra. Entonces, hermano, la ciencia de Dios tiene un orden. Ningún ser humano ha podido entrar a ver la obra de Dios facultativamente como la estamos viendo nosotros a nivel de una universidad que yo le llamo la Universidad Divina, donde estamos en un lugar, hermano, tan grande, tan sublime, que usted lo irá viendo por el entender y usted se sentirá contento y agradecido, porque no cualquiera participa de este lugar de reunión de enseñanza que Dios ha tenido, no ahora nada más, porque todos los hombres grandes que han pasado por la tierra, que aún hasta el día de hoy están vivos en medio de nosotros, adquirieron un nombre de parte de Dios, pasaron por este lugar universitario llamado la Universidad Divina de Dios, donde estos hombres han quedado en la eternidad, donde están y se hacen presentes en lo invisible, en este reino organizado, donde Dios es espíritu, y dice su palabra, que los que se han unido a él han pasado a ser un espíritu. Entonces, hermano, la obra de Dios, la enseñanza de Dios, nosotros somos mortales. Al ser mortales, nuestro tiempo es corto en la tierra, como un tema que yo tengo por ahí, que la vida es corta, pero la vida en Dios es eterna. Entonces, al ser eterna la vida de Dios, Dios nos ha estado enseñando para que no desanimemos, para que no le tengamos miedo a la muerte que no existe, porque la muerte solo es un proceso para seguir caminando hacia la vida eterna en Dios, porque para poder seguir avanzando tiene que morir un cuerpo para empezar en otro. Entonces es un proceso donde cambiamos de ropa, como cambia la heralda para seguir volando con más fuerza. Es un cambio de ropa, es un cambio de cuerpo en todo sentido, hermano. Porque yo le voy a decir una cosa.
a través de todo lo que nos enseñó Nono, a través de todo lo que nos enseñó Abraham, a través de todo lo que nos enseñó Pablo, porque todos estos hombres que dieron su vida por eso pasaron al reino de Dios, a lo invisible. Usted lo irá viendo por el sonido de la palabra, y cada vez que usted lee las escrituras, usted se reúne con él. Por eso en una ocasión le decía yo a alguien que me quería como intimidar, quería como dejarme ver como que yo estaba solo, pero él estaba ciego porque él me estaba viendo con quien yo me estaba reuniendo. Porque a veces no ven en el lugar de reunión donde usted está, y Dios quiere despertar para que usted entienda y vea el lugar de reunión, no en el que está el cuerpo suyo, sino en el lugar donde está su espíritu, que ha sido ya y es llevado a ser transformado por la vida de la palabra, para que como ella son espíritu y son vida, usted sea también en esta parte uno por la palabra. ¿Dónde nos van a encontrar mañana los hermanos que Dios ha venido y viene trabajando con ellos? Porque por ley de la vida, en la obra de Dios, hermano, estamos hoy y no sabemos dónde vamos a estar mañana en lo humano. Este cuerpo físico que yo tengo, como lo tienen ustedes, son mortales, pero si me tengo que ir mañana o si me tengo que ir en el tiempo que Dios disponga, yo no quiero que ustedes me vean en unas cajas y me vayan a ver al cementerio. Ese cuerpo hay que deshacerse de él por ley de la vida, porque es un cuerpo que la ley de elegancia lo destruye, pero yo no quiero que ustedes me encuentren ahí. Yo quiero que ustedes me encuentren en lo que le vengo confesando hace tiempo por la palabra. Porque en la palabra yo encuentro a Pablo, en la palabra yo encuentro a Abraham, en la palabra yo encuentro a Jacob, y en ellos yo he encontrado a ellos. Por eso este lenguaje que tiene la palabra, este entender que tiene la palabra, es lo que nos ha venido haciendo y lo que nos viene siendo diferente. No sé si ustedes se han dado cuenta lo fácil que es para nosotros ver en la palabra lo que aquellos vieron. Nosotros nos gozamos, hermanos, cuando nosotros entramos. También a veces nos entristecemos, hermanos. ¿Por qué nos entristecemos a veces? Porque cuando vemos la ignorancia de cómo se trata la obra de Dios y cómo se ve la obra de Dios tan lejos, y a la ingratitud del ser humano, hay tantas cosas aún de los naturales que Dios ha permitido que tengan un cuerpo materializado para el bien de nosotros. El ser humano, al ser ingrato, no ve a Dios en lo creado. Y es así, hermano. Miren, yo a veces le doy gracias a Dios cuando yo agarro un mango y saboreo esa sustancia. Digo, gracias, Señor, porque tú lo creaste para mí. Cuando yo me bebo un poco de agua con tantos nutrientes y con tantos componentes y esa refresquedad que me da, digo, gracias, Señor, porque tú lo creaste para mí. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer. Ningún ser humano puede hacerlo. Nadie puede, cualquier químico, cualquier persona puede hacer nadie puede hacer nada de lo que ha creado, porque todo lo ha creado Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque todo existe para el ser humano. Entonces, hermanos, el reino de Dios, en medio de su pueblo, tenemos algo que yo quiero aprovechar y se lo voy a decir ahora, hermano. Hay una predicación y Jesús es el que viene para salvar lo que se ha perdido. Por eso, hermano, es muy difícil entrar a este lenguaje de no ver a Jesús como un ser humano, porque es Jesús el que se ve predicando, es Jesús el que se ve montando en una barca, es Jesús el que se ve llamando a Pedro, es Jesús el que llama a Mateo, es Jesús el que llama a Lucas, es Jesús el que redime, que Jesús resucita a los muertos. Entonces, lo difícil es ver a Jesús desde el momento de donde Jesús ya ha estado y se predica. Por eso es difícil ver a Jesús hoy, porque nadie puede ver a Jesús si no es por entender en mí, o en el hermano amigo, o en nada, o en cualquier hermano. Nadie lo va a ver si no es por la enseñanza. Nadie lo puede ver si no es por la palabra, porque Jesús no es un ser humano.
Él es el verbo, y para ver el verbo en su visión hay que verlo declarado por un hermano. Para que ahora, hermano, nosotros veamos a Gabriel que viene de los cielos. Si Gabriel viene, recuerden, hermano, que estamos en el Salmo 50, donde dijo ahí que Jehová convocó a la tierra y convocó al cielo, o a los cielos, para jugar a la tierra. Si convoca a los cielos y no en el espacio, es como decía, hermano, ayer se reunió la sala capitular aquí en República Dominicana. La sala capitular no es una persona, pero ¿quién la representa? La representa un grupo de personas. El poder legislativo no es una persona, pero la representa un grupo de personas. Los cielos no son personas, pero tiene que representar un grupo. La tierra no es una persona, pero la tiene que representar un grupo. Entonces la palabra quiere que usted y yo aprendamos a separar una cosa de la otra, para que el enemigo no nos engañe. Porque el enemigo es astuto, el enemigo conoce. Mire, yo le voy a decir algo. Tenemos espíritu capacitado y preparado, personas que saben que el sistema religioso está en ignorancia, que saben que están a 1000 años luz. Hay seres conocedores de la parte natural que saben lo que hay en el polo norte, en el polo sur, que saben por los estudios que han hecho, saben en qué posición está parada cada cosa. Pero como no es para ellos ver lo de Dios, no es para ellos entender eso, ellos entonces, esta sustancia de ignorancia, porque ignorancia es usted no sabe algo, eso les permite entonces a ellos ser ateos. Es la diferencia entre nosotros, al conocer nosotros de donde Dios nos viene hablando, de donde Dios nos viene dirigiendo, de donde estamos conociendo los cielos, de donde estamos conociendo la tierra. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros agradecerle a Dios y levantar a nuestro Dios. Porque la justicia se conoce desde este lugar. Entonces, hermanos, decía de Gabriel. Gabriel aparece. Yo le pregunto, todo el mundo sabe que Gabriel es el ángel. Y todo el mundo sabe que el ángel es un mensaje. Pero nadie ve el instrumento que no tiene nombre. Si él viene, porque la palabra dice que Gabriel viene del cielo, porque ¿de dónde vienen los ángeles? ¿Dónde moran los ángeles? ¿Usted ha oído decir la palabra que los ángeles moran en la tierra? ¿Dónde moran los querubines? ¿Dónde moran los serafines? ¿Dónde moran los arcángeles? El reino de Dios, todos estos espíritus que buscan cuya ciudadanía no está en la tierra. Se dijo la palabra de aquel rey Melquisedec, donde va una línea, donde dijo ahí el apóstol Pablo que hay de cosas muy difíciles de hablar, porque son difíciles de entender y comprender. Entonces, todo esto de la mente humana se ve muy lejos. Entonces, la palabra quiere, hermano, que usted y yo vayamos conociendo su sonido, porque usted es quien se va dando cuenta por el sonido de las escrituras cuando se van haciendo presentes los pueblos. Miren, hermano, entre nosotros muchas veces, por las predicaciones, ni siquiera el hermano que está predicando se da cuenta que usted que está predicando. Usted sabía en eso. Porque si Moisés en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y es Moisés quien está trayendo a existencia a él. Y hoy está haciendo Jehová creando los cielos, porque en mí puede que estar creado, pero si un hermano va a iniciar la obra de Dios, Dios tiene que iniciar, crear su morada. No, la palabra no sigue creando todavía. No sigue haciendo la palabra todavía. Hablaba la palabra en medio de nosotros hoy, hermano. Que la obra de Dios es tan misteriosa y tan grande, donde nadie la manda ni nadie la dirige, que hay hermanos que se paran, están sentados en la silla, y hay hermanos que dicen, me voy a parar y voy a predicar. Pero cuando se paran en el púlpito, hablan de otra cosa, porque se olvida todo lo que ellos en la silla pensaron, porque que Dios le dio en esa silla, pero lo que Él le dio no es para que lo hable, porque viene un tiempo en el que tú lo vas a hablar.
Y dice, no, pero yo no iba a decir esto, no iba a decir aquello. Bueno, pero es que Dios es quien tiene el control. Dios, un hermano, cuando llega a la obra de Dios, Dios pasa por la religión, porque la religión, la gente cree que son los grupos, la religión es una obra que usted tiene que conocer. Ustedes saben eso, hermano. La religión es una obra que usted tiene que conocerla, porque conocerla tiene que pasar por ese proceso. Hay cosas en la palabra, por eso vemos a Job, que lo pasa a Dios, que lo enseña en la bestia, que lo enseña en la tierra, que lo enseña en las aves, porque son cosas que tiene que aprender el creyente en un orden, en un proceso. Entonces, hermano, hay otra escritura que yo quiero que leamos, que está en Deuteronomio 32:1, hermano José. Deuteronomio 32:1. Gloria sea de Dios. Escucha, cielo, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre las piedras. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Amén. ¿Ustedes ven, hermano? Digo ahí, como unos ciegos como hijos. Ustedes ven, hermano, que estamos tratando esta escritura para que tumbe en nuestra mente toda la idea, toda la imaginación acerca de lo que podamos creer o pueda pasar por nuestra mente. Ver como obra de Dios todas las cosas de acuerdo. Todo lo creado lo creó Dios, es natural. Pero en cuanto a lo que es la obra de Dios, en cuanto a la obra espiritual de Dios, cuando se habla de los cielos, no se habla del espacio, se habla de un hombre que se le da a ese testimonio, que lo alcanzaron y lo llevan todos estos hombres, que no tienen cuerpo porque están en lo invisible. Por eso, hermano, yo quiero decirles que había una predicación como está hoy. Ustedes saben que a nosotros no nos conoce nadie, a nosotros nada más nos conoce Dios, como creyentes, estoy hablando. A nosotros no nos conoce nadie porque nosotros no estamos incluidos ante ningún concilio ni ante ninguna idea humana. Estamos vía una doctrina invisible, estamos vía un mensaje desconocido de la humanidad, cuyo lenguaje solamente lo entienden los que lo conocen. Por eso no se sienta mal cuando ustedes lo desprecien, no se sienta mal cuando ustedes no lo quieran. ¿Por qué? Porque que este lenguaje, esta doctrina es repudiada. Por eso dice la palabra que no hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque este nombre, dijo la palabra, que seréis aborrecido de todos por causa de su nombre. Esta obra, aunque se ve amada, pero no es amada porque la ignorancia, nadie ama a Dios, porque para amar a Dios usted tiene que conocer a Dios. ¿Qué decir, hermano? Hoy a los hermanos, y se lo digo, y le voy a hacer esta pregunta, hermano, no para que usted la conteste ahora, sino para que usted se la conteste porque a usted se la van a preguntar. Esta pregunta le hacía a los hermanos. Si a usted le preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Qué usted contestaría? No es para que usted la conteste ahora, es para que usted la analice, para cuando usted se la pregunte, porque se lo van a preguntar, porque mucha gente se pregunta eso. A Israel le preguntaron esto: ¿dónde está tu Dios? Si a usted le preguntan hoy, ¿dónde está Dios? ¿Qué usted respondería? Porque a usted le van a preguntar eso. ¿Dónde está tu Dios? Entonces ahí, en Deuteronomio 32:1, dijo la palabra: escuchad cielos y hablaré. Si los cielos van a escuchar, esta gente tiene oído, y nadie tiene oído si no es humano. Porque aún los animales tienen oído,
pero no pueden escuchar eso. Y hablo de animales, la palabra. Porque una cosa es Dios dirigirse a los cielos y otra cosa es Dios dirigirse al hombre. Cuando hablo del hombre me refiero a un testimonio porque Dios tiene todo en orden, hermano. Por eso que está establecido de que el hombre muera y después venga el juicio. Ignora el creyente que tiene que aparecer una muerte para que entonces pueda usted dar testimonio de la vida. ¿Saben eso? Tiene que aparecer una muerte para que usted pueda entonces dar testimonio de la vida. Porque estando todavía vivo como hombre, usted no puede dar testimonio de la vida, porque la vida es el mismo Cristo y no está antes de nosotros. Por eso dice la palabra, todo aquel que pierda su vida, la hallará. Pero el que no pierda su vida, no la hallará. Hay otra escritura que yo quiero que leamos, hermano, para aprovechar el tiempo. Amén. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, pues juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Amén. Amén. Ustedes ven, hermano, entonces, aquí en Deuteronomio 30, versículo 19, dice que a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo. Entonces, es para que vemos, hermano, lo que viene diciendo la palabra desde el principio, tumbando dentro de nuestra mente toda imaginación. Si aquí habla la palabra de que Dios pone como testigo a los cielos y a la tierra, está hablando la palabra de personas. Porque si hoy nosotros fuéramos a buscar la tierra y los cielos, usted lo irá conociendo por su función. Ustedes ven, hermano, porque que conociendo el reino de Dios en medio de su pueblo, conociendo el reino de Dios en medio de su pueblo, usted tiene que ir conociendo las funciones de cada grupo. Porque cada grupo, los cielos hacen una función, la tierra hacen una función. Ahora, aquí habla la palabra de que Dios lo iba a poner por testigo, de que iba a poner la vida y la muerte delante de ellos para que ellos la escogieran. Si ahora Dios va a hacer esto entre nosotros, Dios hace lo mismo para que ahora usted también le eche mano a la vida. ¿Por qué? ¿De dónde viene la vida? Viene desde la enseñanza, hermano. Por eso es muy importante aprovechar el tiempo, hermano, porque lo que viene haciendo Dios con nosotros es algo grande. Algo que Dios nos siga ayudando a nosotros a aprovechar el tiempo, a seguir indagando, seguir investigando, hermano, porque hemos dicho que el trabajo que tenemos que hacer en medio de la tierra, en medio de un mundo que no conoce ni su mano izquierda ni su mano derecha, pero que eso es lo que es el amor de Dios. Nosotros en esta edad, Dios ha de provocar, Dios ha de buscar la oportunidad de que este mensaje, que es el que tiene la puerta, que es el que tiene la llave para abrir la mente del individuo, para que entonces usted pueda quedar conectado directamente con Dios. Porque, ¿cuál es el deseo de todo ser humano? ¿Usted cree que para usted verse con Dios tiene que esperar a que usted lo tengan agilado en una caja? No, hermano, nosotros no creemos, así como decía la enseñanza del hermano Aníbal.
Nosotros nos está enseñando la palabra a hablar cara a cara con Dios, como hablaban aquellos hombres que dice que hablaban con Dios cara a cara como si hablaran con cualquier humano. Pero hablar cara a cara no es cabeza con cabeza, sino que es a través de la conversación que trae la doctrina, que trae este mensaje manifestado en medio de nosotros. Hay otra escritura, pues aproveché el tiempo, hermano, que está en Habacuc 20. Esta de Habacuc 20 es muy conocida. Habacuc 20, muy conocida de todo el mundo, pero muy poco entendida, porque eso tumba toda imaginación de ver a la tierra como cuerpo fuera del ser humano. ¿No lo encontrás, José? No. Habacuc 20. Bueno, esa escritura dice: calle toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. Calle toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. Ustedes ven, hermanos, que están entonces mandando a callar a la tierra. Pero si están mandando a callar la tierra, no están mandando a callar esa tierra de afuera. Están mandando a callar a creyentes. Porque eso se da entre nosotros también, hermano. Lo que pasa es que el creyente va adquiriendo una prudencia, va adquiriendo una mansedumbre de parte de Dios. Porque la tierra dice que es el estrado de los pies de Dios, porque es el comienzo de Dios. Entonces, la obra espiritual de Dios, usted no ve, hermano, que muchos, dice la escritura, cuando se hacía presente, Dios temblaba y su rostro se inclinaba a tierra, porque es una señal de humillación, hermano. La tierra no puede contener. Por eso, cuando Jehová está, cuando la enseñanza está en su declaración, ese conocimiento tierra tiene que callarse. No puede. Por eso, hermano, le estoy citando toda esta escritura para que ustedes vean, hermano, que la palabra, yo sé que ustedes la conocen, pero la palabra nos quiere dar a entender a nosotros que Dios, como Jesús, se mantuvo y viene de esa línea, porque cuando se habla de la tierra, hermano, yo quiero decirle algo. Cuando se habla de la tierra, no se habla de lo global, se habla de la obra de Dios, porque la tierra es un lugar específico de Dios. Por eso, aparte de la tierra, existe el mar. ¿Ustedes sabían? Aparte de la tierra, existe el mar. No hablando de ese mar literal. Otro grupo de personas que representan el mal, creyentes que representan el mal. Y lo vamos a ver, hermano, en el Salmo 96. Salmo 96, 1, 3. ¿Lo tiene, hermano José? Sí. Léalo. Hay unos cuantos salmos que lo hablan eso. Ahí está el Salmo 96, que lo vamos a leer, y el Salmo 93, 1 al 5 también. 96, 1, 3. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Amén, lo puedes hasta ahí. Ustedes ven, hermano, aquí la tierra cantando. ¿Cantándole a quién? Cantándole a Jehová. Alabanza a nuestro Dios. Ustedes ven, hermano, que no está la palabra hablando de esa tierra literal, está hablando la palabra de creyentes con ese testimonio llamado la tierra. Vamos ahora a leer el Salmo 93, del 1 al 5. Amén. Léalo. Jehová reina,
se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Oigan bien. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Por los siglos y para siempre. Amén. Amén. Ustedes ven, hermano, el versículo 3 dice ahí que los ríos, dice, alzaron los ríos, oh Jehová. Entonces, aquí vemos los ríos alzando, alabando a Dios. Entonces, no está la palabra hablando de los ríos que nosotros literalmente conocemos. Ustedes ven, hermano, que el reino de Dios no está compuesto de una sola cosa. Habló allí en la tierra, habló de los cielos, habló aquí de los ríos. Ahora yo quiero que ustedes vean también a Isaías 55, 12, 13. Léalo, José. Isaías 55, 12, 13. 12 y 13. Dice: porque con alegría saldré y con paz seré vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplausos. En lugar de la zarza crecerá cipre, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Amén. Ustedes ven entonces, hermano, hablando aquí la palabra de unos árboles que tienen mano, que cantan. Entonces estos árboles, hermano, en otra parte, creo que en Jeremías habla la palabra de que estos árboles tienen unas hojas que son para la sanidad de las naciones. Creyentes, hermano, que tienen un mensaje, porque son mensajes, hermano, la doctrina, la obra de Dios. Y por eso, hermano, quiero decirle algo, y es muy importante que cada hermano traiga como ofrenda lo que Dios le ha dado, porque en la obra de Dios usted no sabe que lo que usted tiene de parte de Dios le sea de sanidad a otro hermano, porque yo puedo estar lleno de una cosa, usted está lleno de lo que yo estoy lleno, no está lleno el hermano Aníbal, y yo me edifico con lo que el hermano Aníbal trae, y el hermano Aníbal se edifica con lo que yo traigo, la hermana Ana se edifica con lo que yo traigo, y ella se edifica, yo me edifico con lo que ella trae. Y a veces, hermano, hay cosas que se ven hasta cantos que un hermano trae, porque hasta los cantos, yo le decía hoy a los hermanos, y ustedes saben, hermano, que entre nosotros no puede funcionar la hipocresía. Yo le decía a los hermanos, hoy aquí cantaban las hermanas Nuri y Galvani una canción que escribió Bandejol. Bandejol todavía está esperando que los muertos vienen a salir del cementerio, donde él escribe en esa canción que él es uno con todo, pero la obra de Dios se cae ahí. ¿Por qué? Porque Jesús dice que él vino a traer una espada a la tierra, que iban a haber 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted puede ser uno con los testigos cuando los testigos no creen lo que usted cree? ¿Cómo usted puede ser uno con los adventistas cuando usted cree una cosa y ellos creen otra cosa? Y no es porque usted quiera, es que el sentido aplicado a la palabra lo divide. El sentido aplicado a la palabra no lo hace uno con nadie. Por eso es que para nosotros ser hermanos, para nosotros ser uno, tiene la doctrina que parirnos, porque es la doctrina que pare sus hijos. Ella es la que nos hace hijos de Dios. Ella es la que nos hace hermanos. Entonces, por eso nosotros vemos, hermano, que en San Primera de Juan habla la palabra que estamos en luz es cuando entonces tenemos comunión los unos con los otros. Cuando hay enemistades
entre hermanos es porque no está la luz de la palabra. Porque donde está la luz de la palabra, la sangre de Cristo, dice ahí, nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz, como Él está en luz, dice las Escrituras, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo nos limpia entonces de todo pecado. Usted ve, hermano, que tenemos que estar entendidos. Esta doctrina tiene un lenguaje, tiene una declaración donde ella es la que nos hace uno. Entre esta doctrina no hay hipocresía, porque todavía hay una hipocresía entre nosotros. La doctrina lo quema, lo funde. Porque en el reino de Dios, en el lugar de Dios, por eso Dios no funciona con vivo, Dios funciona con muerto. Por eso es que cuando usted muere, inicia entonces otra vida nueva, una criatura nueva, porque tiene que dejar su forma de ser humano, de ser hombre, para iniciar a ser un espíritu con Dios. Porque los espíritus hechos con Dios, ahí no consisten ni en comida, ni en bebida, ni alusiones. En este lugar del reino de Dios, en este lugar organizado que tiene Dios, no funciona el hombre, funciona Dios. Y es lo que Dios busca en medio de nosotros, hermano, que eso es lo que nos ha de permitir y es lo que nos permite darle la gloria, levantar a nuestro Dios. Han habido hoy, hubieron unas cuantas interrupciones, pero el Dios Todopoderoso, hermano, haya permitido que todas estas escrituras usted las haya escrito para que la medite. El tema, conociendo el reino de Dios en medio de su pueblo, que usted y yo tenemos que vernos, hermano, como el pueblo. Ustedes sabían, usted y yo tenemos que vernos como el pueblo, porque no hay muchos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, y la que no ha hecho parte de este pueblo, que aunque no hayan nacido en la Palestina o en Israel, la doctrina que nos ha llegado, que nos ha concedido creerla y amarla y abrigarla en nuestros corazones, es la que nos hace y no ha hecho parte de este pueblo. Incluso lo que estamos viendo, porque quiero decirle ya por último, hermano, miren, el pueblo literal de Israel, aunque tiene a Israel, aunque tiene a Abraham como uno de los primeros padres, como tenemos nosotros aquí a tres padres que son los tres padres de la patria, así está Israel con tres también, que es Abraham, Isaac y Jacob. Pero usted le pregunta a cualquier judío quién es Abraham y no saben decirle quién es Abraham. Le preguntan a cualquier judío por quién es Isaac y no saben decirle quién es. Nosotros que no nacimos en la Palestina sabemos quién fue Abraham y quién es Abraham, porque todavía Abraham está en medio de nosotros. ¿Por qué decimos que somos parte de este pueblo? Y que al final de la jornada la palabra está tratando con los gentiles, porque volverá al lugar de donde salió y de los dos pueblos hará uno solo. Esto es lo que me permite, hermano, a mí agradecerle a Dios, no como jactancia. No, Dios me libre. Como dijo Pablo a los gentiles, tú no eres quien sustenta las ramas, sino es la raíz a ti. Pero yo viendo en mí la obra que Dios ha estado haciendo como en ustedes, esto me permite a mí, dentro de la humillación, darle gracias a mi Dios, agradecido infinitamente, que no es que busqué esto, sino que Dios me eligió, me llamó a este lugar y me ha permitido ver y seguir viendo. Y en esto que estoy viendo, caminando, como decía la enseñanza que tenemos aquí, que Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Y tiene una pregunta: ¿cómo? Porque en este caminar hemos iniciado un caminar cuya morada, hermano, es nuestro Dios en la eternidad. En este lugar, hermano, hay tantas cosas de expresar que el tiempo lo diremos después en otra ocasión. Pero lo que quiero con esto decir, hermano, que Dios no está tan lejos de nosotros. Todo esto está entre nosotros y en esto les agradecemos a Dios, hermano. Que la paz de Cristo siga reinando, dirigiendo nuestra vida. Amén.